Antes de ir a la palabra, me gustaría hacer un par de comentarios de lo que es muy evidente a mi espíritu estando aquí. Hay un depósito de Dios en este lugar. Es muy fuerte, es muy profundo. He estado en otros lugares donde hay depósitos así. Y ya no es lo que hace el predicador o lo que hace el equipo de músicos. Es algo que ya está en ese lugar desde antes de que llegue cualquiera de los que participamos en el servicio. Y he estado en lugares donde no está ese depósito y me ha tocado ir a lugares donde sí y no puedes exactamente explicar la diferencia en términos pues naturales, pero lo que cantaron en el lugar donde está ese depósito tiene otra dimensión y lo que se habló en el lugar donde está ese depósito de Dios tiene otro efecto. Y aquí hay un depósito de Dios. Es importante que sepas eso. No es algo formado por nosotros, no es porque ustedes se organizaron, hicieron, escogieron o tienen tal y cual doctrina. Dios escoge lugares donde Él quiere habitar. Sí. Y es un privilegio ser parte de una comunidad donde hay un depósito de Dios, porque hay muchas donde no hay ese mismo depósito. Conozco la República Mexicana de frontera a frontera y de costa a costa. He ministrado en todos los estados de la República, en iglesias de todos los colores y sabores y tamaños que usted se puede imaginar. Y en este lugar hay un depósito de Dios. Yo quiero que cierre sus ojos un momento y levante sus manos y le diga: gracias, Jesús. Gracias por permitirme ser parte de algo que tú amas, de un lugar donde tú vienes a morar, de una casa tuya, Señor. Gracias por hacerme parte de algo que tú hiciste soberanamente, Señor. Gracias, Señor, porque me has incluido. Aleluya. Aleluya. El salmista entendió esto. Escribió en el Salmo, creo que es el 84, no es parte de mi mensaje, pero siento que es muy importante que usted comprenda dónde está. Y no estoy hablando dónde está geográficamente, sino dónde está en el espíritu. ¿Sí? Porque el salmista entendió, alguien que sea más erudito en los versículos, no, ya lo encontré. Es el Salmo 84. Dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Quiero decirle que donde Dios hace su morada es un privilegio recoger un papel del suelo en ese lugar. Es un privilegio abrir una puerta en ese lugar. Es un privilegio participar en cualquier cosa en un lugar donde Dios hace su morada. Y este es uno de esos lugares. Y yo le quiero animar a que usted se invierta a sí mismo, que usted se dé a sí mismo para los propósitos que Dios tiene para esta casa espiritual. Yo soy parte de una casa así. Y si usted visita Parral, usted va a entrar y usted va a saber: Dios está en este lugar. Y Dios llegó antes que nosotros. No crea que nosotros lo trajimos, ¿me entiende? Pero usted va a saber: Dios está en este lugar. Y eso cambia todo. ¿Sí? Esto no es lo que hago el domingo. Esto no es el grupo donde yo estoy. Esto es donde le echamos ganas. No. Dios está en este lugar y eso cambia todo. Amén. Muy bien. Si usted ya tiene muchos años de edad, sirva al Señor con todo su corazón. Aproveche su vejez, su experiencia, sí, el colmillo espiritual que ya tiene. Si estás jovencito, no seas bruto. Usa tu juventud para el reino. ¿Está bien? Sí. No llegues a los 50 años de edad y diciendo: ay, todavía estoy joven, ¿verdad? Porque ya no vas a estar joven a los 50. Hazlo ahorita. Usa tu fuerza en Cristo ahorita, en un lugar donde Dios está presente. Amén.
Tengo varias cosas que compartir con ustedes, ¿sí? Y le voy a pedir que abra su Biblia. Tengo 3 mensajes que les quisiera compartir, entonces los voy a repartir en 15, 15 y 15, ¿verdad? Para ver si logramos hacer todo esto. Sí, la primera parte de este mensaje se llama Solo Jesús. Solo Jesús. Ahora, ¿de qué se trata la vida cristiana? No se trata de mejorar mi matrimonio. Eso es un resultado que va a suceder, ¿sí? No se trata de obtener una armonía en mi familia. Eso también es un resultado, no un objetivo. No se trata de tener una economía sana, ¿verdad? Y sin embargo, la mayoría de nosotros venimos a Cristo para lograr estas cosas. Mi matrimonio tiene problemas, mi economía está en ruinas, mi salud está echada a perder y vengo a Dios para que me ayude. Así piensa el mundo. Pero no es eso el objetivo, esos son los resultados, ¿sí? Mire, le quiero demostrar esto en la manera más sencilla. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él sanaría a todo el que viniera a Él, se convirtiera o no. Nosotros muchas veces le decimos a la gente, acepta a Cristo para que Él te sane. No es así, es al revés volteado. Vengo y te sano en el nombre de Jesús de a gratis, aunque no te conviertas. Pero así vas a saber que Dios te ama para ver si así si te conviertes, ¿sí? Pero Jesús sanó a gente ingrata, ¿se acuerda de los 10 leprosos? ¿A cuántos sanó? A los 10, ¿verdad? Y nada más uno regresó para siquiera darle las gracias. Yo a los otros 9 les hubiera devuelto la lepra y lupus y cáncer, ¿verdad? Pero Jesús los dejó sanos a los 10. Nosotros aprendimos de eso y nosotros cuando vamos a las calles o a las colonias o a la sierra para orar por enfermos, nosotros oramos de a gratis. La sanidad va de a gratis, por delante, sin exigencias, sin complicaciones. No tienes que orar, no tienes que recibir a Cristo, no tienes que venir a mi iglesia. La sanidad te la doy porque yo tengo fe en Cristo y por mi fe Dios te va a sanar. Pero así te vas a dar cuenta que Dios te ama y es tu oportunidad para arrepentirte y entregar tu vida a Él. Es al revés volteado. Yo no inventé esto, lo aprendí de un gran hombre de Dios en Veracruz, que así es como él fundó 400 iglesias. Sanaba a los enfermos y luego les predicaba el evangelio. Porque es más fácil predicarle el evangelio a alguien que acaba de sanar, como que te escucha con más atención, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el objetivo y el resultado no son la misma cosa, no los confunda. Esto se trata de Dios y de nosotros volver a conectarnos con Dios y de volver a entrar en una relación con Dios para la cual fuimos originalmente diseñados. Todo lo demás es periferal, todo lo demás es secundario, ¿sí? Dios nos hizo, como compartí el viernes, para tener a Dios adentro. Ahorita acabamos de tomar la cena del Señor. Jesús en Juan 6 dijo, cómanme. Quiero estar adentro de ustedes, ¿sí? Obviamente no estaba hablando de comer físicamente, pero Él dijo, cómanme. Él dijo que Él pondría su espíritu adentro de nosotros. El ser humano fue hecho para tener a Dios adentro, para estar siempre permanente y totalmente conectado con el Señor, con el amor de Dios y el poder de Dios y la verdad de Dios. Para esto fuimos diseñados, ¿sí? Sabemos que nuestros antepasados, Adán y Eva, no quisieron tener a Dios adentro, no quisieron que Dios gobernara sus vidas, ¿sí? Es el problema de la raza humana y es el problema de la religión, porque todo ser humano sabe intrínsecamente que necesita a Dios, porque fuimos diseñados, es como el pez necesitar el agua, ¿me entiende? Pero el error y la mentira es la idea de que puedo tener a Dios sin que Dios me gobierne. Y es que el cielo gobierna, y todo lo que el cielo toca lo gobierna. Eso lo aprendió Nabucodonosor por la mala, ¿me entiende? No quería hacer caso, Dios lo hizo una bestia, andaba de bestia, Dios lo hizo bestia. 7 años estuvo como un animal, como un buey comiendo pasto, le crecieron las uñas, el pelo como loco, el más grande y más poderoso rey. Y todo fue hasta que él captara que el cielo gobierna.
Pero la raza humana quiere el cielo, pero no que el cielo me gobierne. ¿Verdad? Mire, siempre que digo cosas así, todo el mundo se queda así. A ver, 1, 2, 3, respire. Y sabe, cuando de veras captas a Dios, cuando de veras te conviertes, no es cuando quieres a Dios en tu vida, eso todo mundo lo quiere, es cuando quieres el gobierno de Dios en tu vida. Eso es conversión. Eso es cuando el clamor de tu vida es: tú eres mi Señor, gobiérname. Pero la religión es: le pido a Dios que me dé algo, pero no quieras mandar, no te pases de listo, no quieras ser el jefe aquí. Yo sí quiero que sea el jefe, porque si Él no manda, entonces mando yo, y si mando yo echo a perder todo. ¿Cuántos de ustedes saben que así es con tu vida también? ¿Sí? Entonces, esto se trata de nuestra conexión con Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Y el asunto es este. Muy interesantemente, cuando vemos en la escena en Génesis 3 y dice que la mujer vio que el árbol era delicioso a la vista, codiciable para alcanzar sabiduría, ella codició aquello, deseó aquello. Y ahí es donde está la raíz del conflicto, porque quiero cosas, ¿sí? Y sé que necesito a Dios, pero quiero esto y quiero aquello. Y ella quiso el fruto del árbol y quiso la sabiduría y quiso ser alguien. Y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7 de Romanos, nada más anótelo, después lo puede usted buscar, cuando Pablo está hablando del poder del pecado que destruye a la raza humana, cuando él entra a lo específico, habla de este pecado, la codicia, del deseo de cosas, del deseo de lo que sea. Yo quiero ese fruto. Dios no me lo va a negar, nadie me lo va a negar. Yo sé lo que quiero. Así nacen los niños. El niño quiere cosas. Usted ponga 2 niños en un mismo cuarto con 2 juguetes, va a haber sangre. ¿Me entiende? Hay un juguete para cada uno, va a haber sangre. Un niño se le va a echar encima al otro porque él quiere los 2 juguetes. Y los papás somos un caso, porque luego agarramos al niño y le empezamos a explicar: no, Juanito, hay que compartir. A Juanito no le importa compartir, a Juanito no le importan tus razones. Él quiere los 2 juguetes porque él los quiere. Y sácalo de ahí, ¿sí? ¿No es cierto? Como por ejemplo, él quiere a su papá. Él no le importa que aquí hay un culto, que aquí hay una predicación. Él quiere a su papá. Y el papá lo está mirando así con ojos de que te voy a matar, hijo. Pero él quiere a su papá. Así es. Eso somos todos nosotros. Hasta que Cristo viene. ¿Sí? Solo Jesús nos puede librar del yo quiero. Lo más poderoso y lo más malo no es el diablo, no es el mundo, es que yo quiero esto y yo quiero aquello. Y te conviertes en la presa de tus propias codicias y no te puedes zafar de ahí. Pablo terminó este discurso diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de mí mismo? Si eres honesto, con el paso del tiempo te das cuenta que el problema principal de tu vida eres tú. Algunos hemos descubierto eso, otros todavía estamos queriendo echarle la culpa a la vieja, ¿verdad? O a la víbora o a alguien. Dios viene con Adán y le hace una pregunta que requiere una respuesta monosilábica. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Comiste del fruto del árbol que yo te prohibí? Es como cuando uno viene con su hijo, ¿verdad? Chiquito, y le dice: ¿guardaste los juguetes en el closet como te dije? Y el niño empieza: pues es que
de repente se abrió sola la ventana y sopló el aire y todos los juguetes que había guardado en el closet los sopló para afuera. ¿Verdad? ¿Usted no le han contado de esos cuentos? Pero Dios quería una respuesta, repítala conmigo, monosilábica, una sola sílaba, sí o no. Cuando Adán empieza con toda su explicación, pues uno ya sabe, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y cuando nuestro tatarabuelito hizo esto, nosotros quedamos presos. Todos quedamos presos. Ya no podemos zafarnos de ahí. A partir de ahí empieza el proyecto, el plan de Dios para redimirnos a nosotros de nosotros mismos. Ok. Mire, no puedo hacer suficiente énfasis. Su problema no es su esposa o su esposo o su hijo o su patrón o su pastor. Su problema es usted, como mi problema soy yo. Y solo Cristo es más fuerte que yo en mi vida. Solo Cristo me puede librar de mí mismo. Amén. Y entre más joven descubres esto, más padre te va a ir en la vida. Ahora, no todos aplaudieron porque algunos todavía le están echando la culpa al viejo, ¿verdad? ¿Sí? Y cambias de viejo, pero sigue la misma vieja presente, así que la cosa no se compone. Y los hombres cambian de vieja por una chavalita, pero el viejo garruñoso todavía está ahí y la cosa no cambia. Solo Cristo es más fuerte que yo. Dilo conmigo, solo Cristo es más fuerte que yo. Y di conmigo, solo Cristo me puede vencer. Porque en esta vida es como cuando Jacob se peleó con Dios, ¿sí? En Peniel, en el Génesis, y Jacob peleó con Dios y peleó con Dios y peleó con Dios hasta que Dios lo venció. Así es la vida. Peleas y peleas y peleas hasta que Dios te vence. Y tú y yo necesitamos ser vencidos. Dije, tú y yo necesitamos ser vencidos. Muy bien. No creo que les creo mucho al amén que me están aventando, Pero bueno, vamos a seguir. Solo Jesús me puede vencer. Solo Jesús en Génesis 3 podía ser la simiente de la mujer. La promesa que Dios le hizo a la serpiente, dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Solamente hay uno que fue simiente de mujer. Todos los demás seres humanos somos simiente de varón. Se necesita la simiente de un varón para engendrar un hijo, pero en Jesús no hubo simiente de varón. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él es la simiente de la mujer, el único que podría aplastar la cabeza de la serpiente. Y en Juan 1:29, Juan el Bautista se para y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado, tapaban el pecado por un tiempo, pero aquí dijo, este es el que quita el pecado del mundo. Solo Jesús podía ser el Cordero de Dios, el ser humano sin mancha que podía ser ofrecido en sacrificio por el pecado de la raza humana. Ningún otro sacrificio podía quitar el pecado, ningún otro sacrificio me podía sacar el poder de la codicia de mi alma. Solo Jesús. No el cristianismo, no la Biblia, no todos los ministros que me impongan manos. Solo Jesús podía ser ofrecido en sacrificio delante del Padre. Eso es lo que acabamos de celebrar. El Cordero de Dios sin mancha, el único que nunca ofendió a Dios, ofrecido en la más espantosa de las ejecuciones que la raza humana ha podido inventar, la crucifixión. Una forma de muerte tan horrible, tan vil, tan humillante, que en el tiempo de los romanos se consideraba la palabra cruz una grosería. No se decía entre gente decente. Dice la Escritura, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que Jesús es sacerdote y sacrificio al mismo tiempo, el que ofrece y el que es ofrecido, y solo Él podía abrirnos camino al Padre. Dice la Escritura que Jesús entró a través del velo como precursor. Ahora, para un judío eso era una revolución, porque el judío entendía esto: está el lugar santo, luego el lugar santísimo, el sumo sacerdote toma sangre, entra al lugar santísimo, rocía la sangre y se sale. Y ya hay misericordia para un año más. Pero Jesús entró al lugar santísimo con su propia sangre, pero como precursor, diciéndonos: ahora síganme ustedes. Para un judío eso era una imposibilidad. Nadie entra al lugar santísimo, y aún el sumo sacerdote solo un día del año y con temor y temblor. Pero ahora Jesús entra como precursor, o sea, el que nos abre el camino. Por eso cuando Jesús murió, la Biblia dice que el velo se rasgó de arriba a abajo. El velo, según la historia, medía casi 10 centímetros de espesor. Imagínese una tela con 10 centímetros de espesor. Simbolizaba la imposibilidad de entrar al lugar santísimo. Pero Jesús la rasgó. Solo Jesús nos puede dar acceso a la presencia de Dios. Nadie más, nadie más, nadie más. Uno no entra porque se portó bien. Uno no entra porque leyó la Biblia. Uno no entra a la presencia de Dios porque tiene buenas intenciones. Uno no entra porque tiene mucha necesidad. Uno no entra porque uno es sincero. Uno entra por una sola causa, y su nombre es Jesús de Nazaret. Es el único que nos puede dar entrada a la presencia de Dios. El apóstol Pablo dijo en Filipenses, hacia el final de su carrera, cuando ya había levantado iglesias en todo el mundo conocido, dijo: cuando yo doblo mi rodilla, yo no tengo nada que ofrecerle a Dios más que el nombre de Jesús. He hecho más que todos, pero para entrar a la presencia de Dios entro exactamente de la misma manera que tú y tú y tú, con el nombre de Jesús por delante. Cuando yo oro, yo sé que los cristianos usamos el nombre de Jesús y oramos en el nombre de Jesús, pero yo, para recordarme a mí mismo, le digo: te estoy pidiendo esto a causa de tu Hijo, por lo que tu Hijo hizo, por el sacrificio que Él hizo. Yo no te vengo a pedir sobre mis méritos, yo te vengo a pedir en base a lo que tu Hijo hizo. Y Jesús no puede negarse a eso, el Padre no se puede negar. Todo gira en torno a la persona de Jesús. Solo Jesús en Juan 10 dijo: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Ahora, yo sé que ahora hay muchas películas de momias y de zombies y de tontería y media, ¿verdad? Sí, pero le tengo una noticia: esas cosas no existen, nunca han existido y nunca existirán. Hay uno solo que venció la muerte. Hay uno solo que resucitó para nunca volver a morir. Dice: pero Lázaro resucitó. Sí, pero se volvió a morir de viejito. Y todos los demás, pero uno resucitó y su tumba se quedó vacía. Yo he tenido el privilegio de estar en esa tumba 3 veces y cada vez me quebranta, porque está vacía, porque Jesús se levantó, porque Él venció la muerte, porque nunca jamás nadie la había vencido, y habiéndola vencido Él, ahora la hemos vencido nosotros. Solo Jesús podía volver a tomar su vida. Escúcheme bien, Romanos 3:25 dice que Él es nuestra propiciación. Solo Jesús podía ser nuestra propiciación. Dice: ¿qué significa propiciación? Qué bueno que pregunta. Propiciación era un concepto griego del imperio, del mundo grecorromano, que era lo que los seres humanos ofrecían para quitarle el coraje a sus dioses. Porque el problema de la raza humana no es el diablo, familia. El problema de la raza humana se llama Dios, que es justo y severo, más allá de lo que jamás ninguno puede imaginar, donde Él juzga y castiga el pecado ojo por ojo y diente por diente. ¿Y quién se librará de semejante severidad?
¿quién podrá pararse ante Dios y no ser condenado al infierno con todas las cosas que hemos hecho y dicho y las cosas que hemos olvidado y las cosas que nosotros hemos guardado en nuestro corazón, simplemente con las cosas que uno guarda por dentro? El apóstol Pablo escribió, dijo, miren pues la severidad de Dios. Ay, Diosito es muy bueno. Miren, número 1, no hay Diosito. Número 2, nuestro Dios es un fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice que Él no tiene por inocente al culpable, jamás. Dios no es una especie de Santa Claus celestial que dice, está bien, mijito, pues ya sé que eres un tonto, pero bueno, ahí te doy un regalo de todos modos. Así no es Dios. Dios no es Santa Claus. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, todo lo va a cosechar, punto por punto, sin excepción. De todo lo que el hombre haga en esta vida, de todo será juzgado. ¿Y quién se podrá librar de eso? Y le digo una cosa adicional a eso. El pecado no es una debilidad. El pecado es una ofensa. Dios toma el pecado personalmente. ¿Me explico? Mire, yo tengo mi nieta mayor, Alexa, tiene 10 años de edad. Es una cosita delgadita, así, le encanta la gimnasia, es alegre, es bonita. Si usted por alguna razón llegara y le diera una bofetada a mi nieta y le rompiera los labios y ella soltara el llanto histérico por el golpe que usted le dio, yo a usted lo mataría. Yo no lo tomaría a la ligera y se me olvidaría que soy cristiano y agarraría esa silla y se la quebraría en la cabeza. En el nombre de Jesús. Porque para mí sería muy personal. El pecado es personal para Dios. Y provoca ira, furor, enojo. Ay, ese no es el Dios que yo conozco. Pues no sé qué Biblia está leyendo usted. Porque mi Biblia está llena de la ira de Dios. ¿Saben? Les haría mucho bien tenerle aquí a la congregación, leerles el famoso mensaje de Jonathan Edwards llamado Pecadores en manos de un Dios airado. Extraordinaria exposición sobre la realidad de la ira de Dios. Mucha gente se bloquea cuando uno habla así. Se cierra, no, yo no quiero ir, se pone a masticar las uñas, ¿verdad? A ver el teléfono, a ver en qué piensa, porque no, hábleme de cosas positivas y bonitas, ¿verdad? Anímeme, edifíqueme, pero familia, esto es real. Y cuando nosotros hemos pecado, hemos provocado la ira de Dios. Y la Biblia dice que los que están sin Cristo son hijos de la ira. Efesios 2 dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos del coraje de Dios, hijos del furor de Dios. ¿Cómo íbamos a presentarnos ante Dios y venir y pedirle cualquier cosa con todas las faltas y pecados y ofensas personales que hemos hecho en su contra, habiendo ensuciado nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestro planeta, que no es nuestro, es de Él? Solo Jesús podía tomar la ira de Dios sobre sí mismo y quitarla de encima de nosotros. Solo Jesús podía sufrir el furor total y absoluto de toda la ira que Dios tiene acumulada contra toda la raza humana a causa del pecado. Toda fue vaciada sobre la persona de Jesús, sobre un cuerpo frágil que podía morir, y todo el coraje que Dios tenía por causa de lo desgraciada que es la raza humana fue vertido sobre Jesús. Es como si Dios se hubiera desquitado con Él para que se le quitara el coraje contra nosotros. Usted piensa que estoy exagerando, pero no es así.
Y usted dice, ay, pero esto es la ley. No, esto es Romanos y Efesios, ¿sí? Y Hebreos. Y Jesús tomó sobre sí mismo toda la ira de Dios. Y cuando estaba colgado en la cruz, el cielo le dio la espalda. Por eso clamó, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Solo Jesús podía quitar nuestra culpa y el castigo que merecíamos a manos de Dios. El mundo no le gusta hablar de la ira de Dios porque no quiere enfrentar la realidad del castigo tan terrible que merece nuestro pecado. Pero lo extraordinario no es que la ira de Dios sea tan terrible, eso a mí se me hace relativamente obvio. Lo extraordinario es que Él mismo tomó la ira sobre sí mismo. Y en vez de castigarnos a nosotros, castigó al único del cual Él pudo decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A ese castigó, para no castigarte a ti y no castigarme a mí. Solo Jesús fue nuestra propiciación. Wow. Dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Has visto tu sangre humana en cantidades fuertes? Yo sí. He sido testigo de asesinatos. Uno en particular, hombre asesinó a su mujer, le metió 5 balazos a ella, el último se dio él, y yo los encontré en la madrugada en la sala de su casa tendidos en un charco de sangre como de 2 metros de diámetro. Me enfermé de la impresión. Decimos palabras como la sangre de Cristo con tanta facilidad, ¿sí? Pero la realidad es que es algo horrible. Me explico, es algo completamente espantoso y así debe ser, porque el pecado no es cosa ligera. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará esa sangre nuestras conciencias de obras muertas para que adoremos al Dios vivo? La sangre de Jesús, tan horrible que es el concepto, porque es un concepto horrible. Y la gente del mundo dice, ustedes los cristianos están enfermos, hablan de muerte y sangre. Pues sí, es horrible, pero sus resultados fueron extraordinarios. Y gracias al derramamiento de esa sangre, algo me pasó adentro. Porque yo no fui gente decente como muchos de ustedes. Yo vivía muy mal. Y quiero que entiendas, soy un hijo de privilegio. Yo crecí en una familia bien. Mi padre fue gerente de empresas toda su vida. Yo viví primero en México, aquí en Baja California, después en las Bahamas, imagínense, ¿sí? Mi papá era el jefe, yo era el hijo del jefe, y luego después de eso estudié en Estados Unidos y después estudié en Alemania. Todo lo eché a perder, todo lo arruiné y me llené de toda clase de maldad por dentro. Y cuando Cristo vino a mi vida por una llamada telefónica, ¿sí? Hija, préstame atención, tú necesitas oír esto, deja eso, quiero que me oigas, ¿sí? Y con tus ojos es mejor. Soy maestro, tengo 500 alumnos, estoy acostumbrado a hacer esto, ¿sí? Y cuando Cristo viene a mi vida y me enfrenta con mi pecado, me quise morir de vergüenza. Quería que me tragara la tierra. Y en ese momento, cuando le dije,
Señor, aquí está mi vida. Yo no sabía nada del evangelio, no sabía nada de la Biblia, no sabía nada de nada de nada. Pero dije, aquí está mi vida, te entrego mi vida. Lo que tú me pidas, lo que tú me digas, eso voy a hacer. ¿Sabe qué me sucedió? A partir de ese momento, que le puedo decir la hora y el lugar donde fue, a partir de ese instante, nunca volví a, ¿cómo se lo puedo decir? A lo mejor si le doy un ejemplo le puedo ayudar a entenderlo. A partir de ese momento, cada vez que yo hablo con Dios, es como si nunca hubiera pecado en toda mi vida. Y eso es una locura, porque yo pequé muchísimo, ¿me entiende? Y de repente, haga de cuenta que nunca había pecado en toda mi vida. Mire, es como por ejemplo, si yo quedándome en casa de los Mellado hago algo, ¿verdad? Quiebro un jarrón valiosísimo, ¿verdad? Porque me enojé y di una patada y se cae el jarrón que vale 3 millones de pesos, ¿verdad? Y entonces grita, ¡ah! ¿Verdad? Tengo uno de esos gritos y entonces si yo estoy furioso, ¿verdad? Y me voy a de la casa todo enojado, o sea, los ofendo terriblemente. Qué espantosa manera de ser, ¿verdad? Y vamos a decir que un par de días después yo entro en cordura y digo, ¿qué hice? Y vengo con los míos, perdónenme, no sé qué se me metió, ¿verdad? Y no sé, no tengo cara para pedirles perdón, por favor discúlpenme. Y ellos son buenos cristianos y me dicen, no, está bien, Enrique, no pasa nada, total que son 3 millones de pesos, ¿verdad? Y pues me perdonan. Y luego el día siguiente yo me topo con ellos aquí en el súper. Ay, me va a dar una pena. Ay, ¿cómo pude yo haber quebrado eso? Voy a juntar dinero, ¿verdad? Para pagarles. Y luego dentro de un mes me los encuentro por ahí en un restaurante, ¿verdad? Y, ay, me da la cosa porque yo fui una bestia, yo fui horroroso. Y aunque me perdonaron, no se me quita aquello. Pero cuando la sangre de Jesús tocó mi corazón, es como si nunca hubiera pecado en toda mi vida. Y tengo perfectamente grabados en mi memoria todas las cosas malas que hice, pero yo no siento vergüenza ante Dios. Mi conciencia fue limpiada. Solo Jesús puede hacer eso. Y si tú sigues con la cosa de es que yo hice, es que yo fui, es que yo no merezco, es que tú todavía no has probado el poder de la sangre de Cristo para limpiar tu conciencia de obras muertas. Yo camino con Dios como si nunca en mi vida hubiera pecado. Y cuando le pido algo, haga de cuenta que Jesús mismo se lo está pidiendo al Padre. ¿Por qué? Porque yo no pido en el nombre de Enrique, yo pido en el nombre de Jesús. Pero no le estoy hablando de algo que trato de hacer. Volteé y me di cuenta. Hablo con Dios con la clase de confianza como si jamás en la vida lo hubiera ofendido. Yo dije, ¿y esto de dónde salió? Pero eso es lo que hace Cristo. Sí, no vivimos bajo el peso de todos los errores. Todos están lavados, todos están eliminados, perdonados. ¿Me está captando? Solo Jesús podía librarme de mi humanidad y de mi propia codicia, de los deseos que me dominan. Mire, ¿cuántos mamás ya con hijos casados desean por un lado que sus hijos tengan un buen matrimonio, pero tienen otros deseos que contradicen eso y echa a perder la relación de su hijo y de su nuera o de su hija y de su yerno porque no puede contra sus propios deseos de ser tomada en cuenta, de ser incluida cuando ya no le toca? Y no puede, y sabe, ha tomado los cursos, sabe lo que debe hacer, pero no puede evitarlo. ¿Por qué? Porque solo Jesús nos puede librar del poder de nuestras propias codicias y de nuestros propios deseos. ¿Cuántos hombres le han dicho a Dios, nunca más voy a volver a ver esas cosas, nunca más voy a volver a abrir esa página de internet? Y no puede, ¿por qué? Porque solo Jesús te puede librar del poder de tus propios deseos. ¿Cuántas muchachas se casan con un muchacho que las va a hacer miserables toda su vida, pero no pueden evitarlo? No pueden contra el deseo que tienen, no pueden contra su propia codicia, y su mente les dice, no es bueno, ese chavo tiene problemas de carácter, ese chavo tiene vicios, y no pueden porque sus deseos son demasiado fuertes. Solo
Cristo puede romper el poder de tus propios deseos. No estamos aquí para darte una lista de reglas de cómo comportarte. Estamos aquí para señalarte el camino hacia un hombre. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Y en Él hay abundante salvación. ¿Sí? Y Él es poderoso para redimir al peor de los pecadores. ¿Cuánto te amamos, Señor Jesús? Qué increíble eres, qué extraordinario, Dios. Gracias por haber venido a esta tierra. Gracias por haber caminado en un cuerpo humano. Gracias por haber sangrado por mí. Gracias por librar mi alma de la muerte. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No tiene nada que ver con seguir las enseñanzas de Jesús. Seguimos a Jesús mismo, a la persona de Jesús. Y lo descubrimos, y lo conocemos, y lo amamos, y lo seguimos, y lo servimos, y todo es con Él. Un hombre. No con una estructura, no con una actividad, con un individuo. ¿Sabe qué me maravilla acerca de Cristo? Mire, si yo fuera Dios, que bendito sea Dios que yo no soy Dios, ¿verdad? Pero sí, porque si yo fuera Dios, usted no sería salvo, créame, y yo tampoco, ¿me entiende? Pero gracias a Dios que yo no soy Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero si yo fuera Dios, y yo soy este ser infinito, perfecto, puro, más allá de la imaginación humana, ¿verdad? Y aquí están estas criaturas que son como hormiguitas, como microbios, como gusanitos así sucios, ¿verdad? Y yo los quiero redimir porque soy buena onda. Ay, pero gusanitos, ¿verdad? Guácalas, ok, pero los quiero redimir. Para redimirlos me tengo que hacer uno de ellos. Entonces yo bajaría, ok, me hago uno de ellos, ¿verdad? Así porque soy muy, muy buena onda. Y me bajo, me hago gusanito, y luego hago todo aquello para redimirlos, y muero y resucito. Pero una vez que resucito, ya, vuelvo a ser Dios. Pero cuando Jesús resucitó en un cuerpo físico, humano. Él será humano por toda la eternidad. Y yo, no, ya fui humano, 33 años, ahí muere, ¿verdad? Ya los salvé, ya dense por bien servidos, ¿verdad? Digo, súper bien servidos, pero yo ya regreso a ser Dios. No, Él nunca dejará de ser un hombre. Él nunca dejará de traer las marcas de su sufrimiento, de los azotes, de la corona de espino. Él siempre será nuestro hermano en carne. Digo, no puede ser, ¿sí? Por eso dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Jesucristo qué? Jesucristo hombre. Hay muchos cristianos que hacen la pregunta que hacen los niños: ¿cuál es la diferencia entre Jesús y Dios? Toda la diferencia del mundo. Porque Dios no salva, Jesús salva. Porque para salvarse tuvo que hacer hombre, ¿sí? El verbo existía desde siempre, Él creó todas las cosas, pero para salvarse tenía que hacer hombre. Y Jesús, el Dios, es el Dios que se hizo hombre. Y solo ese hombre puede salvarnos a nosotros, ¿sí? Y no nos salva de a poquito, nos salva perpetuamente, eternamente, al extremo. ¡Wow! Por eso amamos a Cristo, por eso seguimos al Señor, por eso tenemos hambre de Él y de su persona, por eso cantamos 1000 canciones acerca de Él. Déjeme, le leo algo que escribió un amigo mío y con esto voy a cerrar. Le quería dar otra plática, pero la voy a dar en la otra congre y luego usted consiga la grabación. ¿Sale? Dice así, basándose en Hebreos 8, 1 y 2, dice: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la mano derecha del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Escribió así mi amigo: ningún mero hombre pudiera ser nuestro rey. Sentarse a la mano derecha de Dios y gobernar a toda su creación y a la vez sostenerla rebasa lo
lo que cualquier mero humano pudiera, sin importar cuáles sean sus habilidades o perfecciones. Es una obra que va más allá de los límites del hombre. Ningún mero hombre pudiera ser nuestro sumo sacerdote, ofrecer un sacrificio cuya eficacia se extiende hasta el día de hoy en una variedad de ámbitos, tales como expiación, redención y purificación. Trasciende lo humano. Sentarse a la mano derecha de Dios, intercediendo por todos los santos de Dios, va más allá de lo que el más sublime hombre pudiera hacer. Es una labor que excede la habilidad humana en su máxima manifestación. Solo conocer a los santos uno por uno sería una hazaña, pero conocer sus necesidades e interceder por ellas de manera eficaz excede lo meramente humano. Ningún mero hombre pudiera ser nuestro profeta. El Espíritu viene sobre un profeta y le revela una pequeñísima porción de la mente de Dios. Pero Jesús conoce la plenitud de la mente y corazón del Padre a la perfección. Nada le es oculto. La magnitud y profundidad de esto sobrepasa la capacidad intelectual más aguda que haya sido dada al hombre. Si combinas los tres en una persona, rey, sacerdote y profeta, ¿quién pudiera hacer esto? Si nosotros no podríamos dominar siquiera uno de estos papeles, cuánto menos los tres en toda su plenitud. No estoy negando la humanidad de Cristo ni disminuyéndola. Él es absoluta y plenamente humano, menos en el pecado. No obstante, sus ministerios exceden lo que es solo humanidad, aún en su más excelsa manifestación. Los antiguos creyentes se negaron a adorar a César como un dios porque ellos sabían que era meramente humano. Sin embargo, con gusto murieron en el servicio a Cristo porque ellos sabían que aunque era un hombre, Él también era Dios. Nosotros somos los seguidores de este sublime ser, cuyo nombre es Jesús, Dios y hombre, mi Redentor y el tuyo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Una pregunta muy sencilla, ¿sí? Así con tus ojos abiertos y todo el mundo mirando alrededor. ¿Hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Jesucristo? ¿Hay alguien aquí que no le ha dicho, solo tú me puedes salvar? Aquí está mi vida. Porque puedes venir a la iglesia y eso es bueno. Es muy bueno, de hecho. Y puedes estudiar la Biblia y eso es muy importante. Yo lo hago todos los días. Pero necesitas venir al lugar y al momento donde tú desistes de creer que tú te puedes salvar a ti mismo y rindes tu vida a Jesús. ¿Habrá alguien aquí que no lo ha hecho todavía que quiere hacerlo hoy? Señálemelo con su mano. Dígame: yo, pastor, yo necesito a Cristo. Yo necesito un Salvador que me salve de mí mismo. Alguien en este lugar que todavía no ha hecho ese paso de fe, decirle: soy tuyo, Jesús. Dice: me da un poquito de pena. Yo sé, no deje que la pena lo detenga. Dice: pero ¿qué van a pensar la gente de mí? Que es usted un pecador necesitado de un Salvador, igual que todos nosotros. ¿Sí? Dice: no nos va a pedir que cerremos los ojos. Esta vez no. Le voy a pedir que sea valiente. Le voy a pedir que reconozca abiertamente su necesidad, así como Jesús murió abiertamente y en público para redimirlo a usted. Así que le quiero dar de nuevo la invitación. Si usted no ha entregado su vida a Cristo y lo quiere hacer ahora, señálemelo y haremos una sencilla oración en la cual usted y Dios llegarán a estar conectados. Ok. Espero que eso signifique que todos somos salvos y no que yo no hice bien mi trabajo.
venga acá, querida. Ay, ¿cómo te llamas? Yo sé que hay alguien más aquí que está en la lucha y que me da pena y que me da vergüenza. No deje que la vergüenza le impida que Cristo entre en su vida. Dice, pero yo entiendo, pero la pena nos ha arruinado la vida a casi todos los mexicanos. No permita que ahora la pena le robe del momento donde usted y Cristo se encuentran. Dice, yo no quiero pasar al frente. Yo no estoy pidiendo que pase al frente, le estoy pidiendo nada más que me diga, yo, pastor, yo quiero. Sí, estoy muy contento que usted esté aquí. Gracias por ser valiente. Muy bien, voy a pedirles que me apoyen porque vamos a orar por Carmina, ¿sí? Y el Señor va a hacer algo en su vida que es extraordinario. Ahora sí le pido si cierra sus ojos conmigo. Y Carmina, vamos a hacer una oración muy sencilla. Y en esa oración le vas a pedir perdón al Señor. Porque al igual que yo, lo has ofendido. Y lo que más necesitas es que Él te perdone. ¿Está bien? Cierra tus ojos conmigo. Y tú en tu corazón, en tus palabras, dile, perdóname, Jesús. Perdóname por las cosas que he hecho. Perdóname por vivir como he vivido. Me arrepiento de todo corazón. Y ahora quiero que le digas de manera audible, que le digas en voz alta. Y la iglesia, apóyenos, por favor. Y dile, Jesús, creo en ti. Eres el Hijo de Dios que vino a salvarme. Pongo mi fe en ti y te entrego mi vida. Límpiame de todos mis pecados. Sálvame de mí misma. Te abro mi corazón y te recibo. Y a partir de este día, te seguiré, te serviré, te amaré. Carmina, permítame hacer una oración por usted y por cualquier otra persona que haya orado así por primera vez. Señor, te pido por Carmina y cualquier otro en este lugar que haya abierto su corazón a Cristo. Inúndala con tu Espíritu Santo. Inúndala con la presencia de tu amor. Llena su vida de paz que sobrepasa todo entendimiento. Y llénala de una esperanza viva donde ella sabe, ahora soy de Cristo y Él tiene mi vida bajo su gobierno y Él tiene mi vida bajo su cuidado. La bendigo, Padre, y como iglesia la recibimos y la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo hice esto hace 38 años. Gloria a Dios, familia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es nuestro mensaje al mundo. No predicamos la iglesia, como yo le decía a mi papá, no me ande predicando a mí, papá, predique a Cristo. Porque él, es que mi hijo, y así se le inflaba, ¿verdad? Hijo. Y le decía, no, papá, predique a Jesús. Sí, predique a Cristo. Dígale a la gente que hay un Salvador. Sí. Y luego écheles fuera a sus demonios y sánelos. Y luego tráigaselos ya compuestitos aquí a la iglesia. No le traiga todo el trabajo al pastor. Amo mucho esta casa. Amo mucho el depósito de Dios en esta casa. Doy gracias a Dios por sus vidas. Que Dios les bendiga a todos.